estudiante me manifestó ayer, pues tiene una excusa y creo que hay otro que dice que no tiene energía eléctrica en su casa, así que voy a grabar la clase para que quede allí, pues si quieren ellos posteriormente revisarla, pueden hacerlo, ¿ok? Como voy a grabar la clase, voy a quitar mi cámara, que luego ahí quedo haciendo gestos todos horribles. A compartirles mi pantalla. Bien. Permítame un segundo. Bien, dice, conociendo el estado gaseoso, vamos a ver las características que tiene la materia cuando se encuentra en este estado. ¿Sí? Dice, el científico belga Jean-Baptiste Van Helmont fue el primero en reconocer la existencia de gases distintos en el aire atmosférico. Él inventó la palabra gas, que deriva del griego y cuyo significado significa caos. Dice, cuando hablamos de las características del estado gaseoso, nos referimos a las cualidades que distinguen a este estado, entre otros estados de agregación de la materia. ¿Qué conocen ustedes del estado gaseoso? A ver, ya ustedes hicieron una actividad previa. ¿Quién me puede hablar de cuáles son estas características que distinguen al estado gaseoso? No tiene forma ni volumen definido. Muy bien. Las partículas están más separadas que los demás estados. Perfecto. Tienen poca atracción. Se oye entrecortado, Alejandro. Hola. La fuerza de atracción entre las partículas es pequeña. ¿Correcto? ¿Qué más? Las partículas son compresibles. y Muy bien. Ajá. A ver. están en constante movimiento, las partículas. Están en constante movimiento. Ok, muy bien. ¿Quién más? No tienen una forma definida. No tienen forma definida, ya lo habían dicho. Ajá, ¿qué más? Son compresibles. Son compresibles, ¿correcto?
Muy bien, vamos a verlas acá. Bien. Las fuerzas de atracción entre las partículas que forman un gas son prácticamente nulas, ¿sí? A diferencia, recuerdan que habían hecho un cuadro comparativo, a diferencia de los sólidos, la fuerza de atracción entre las moléculas que componen un gas son sumamente pequeñas, casi nulas, lo que puede hacer que una molécula se aleje de otra hasta distanciarse infinitamente, ¿verdad? Observemos ahí cómo en el diagrama, cómo están agrupadas las partículas en el estado sólido y en el estado gaseoso. ¿Ok? La distancia entre las partículas que forman un gas son enormes, ¿sí? Debido justamente a la poca fuerza de atracción que existe entre las partículas, la distancia que puede haber entre dos o más moléculas que se atraen puede ser inmensa, ¿sí? Entonces, allí vemos pues que debido a que ellas están tan alejadas unas de otras, no puede haber, no existe fuerza de atracción entre ellas, ¿sí? Y por eso pues se alejan unas de otras. No hay tanta fuerza de atracción, entonces las distancias o los espacios que hay entre una partícula y otra, que son conocidos como espacios intermoleculares, los espacios que hay entre una partícula y otra, perdón, esos espacios, quiero escribir para un lado y sale para otro. Los espacios, estos espacios que hay entre una y otra se conocen como espacios intermoleculares. Dice, los gases no poseen forma definida, también ya me lo dijeron, ¿verdad? No poseen la forma definida, toman la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Tampoco poseen volumen fijos, ¿sí? El gas va a tomar el volumen del recipiente que los contiene, ¿ok? Toman, observemos por ejemplo aquí, tenemos una jeringa, fuera de una jeringa tenemos un gas que puede ser aire, ¿sí? Si se mueve el émbolo en dirección hacia la derecha, ese aire es succionado por la presión que ejerce la jeringa, lo succiona, entra, ¿sí? Y observen que si tapamos la entrada o salida del aire, el aire toma toda la posición hasta donde yo moví el émbolo de la jeringa. Si ese émbolo yo lo presiono, ¿qué va a pasar? El volumen del aire o del gas se va a reducir. Pero, ¿qué creen ustedes que pasaría si la presión esa aumentara? ¿Qué creen que pasarían con ese aire o ese gas? Si la jeringa no es muy fuerte, explotaría. Puede ser. Porque ¿Explotaría? No, el gas se volverá líquido a medida que la presión aumenta. O a sea, medida la que la partícula se presión junta. aumenta, ajá, a medida que la presión aumenta, ¿qué pasa con los espacios intermoleculares? Se van haciendo más pequeños. Al haber menos espacios intermoleculares, ¿qué pasa con las fuerzas de atracción? Van aumentando. Entonces, aquí la materia va a pasar del estado gaseoso al estado líquido debido a la presión. La presión es uno de los factores que va a afectar, pues, el cambio de estado, ¿sí? Buenos días, profesora. Entonces, buenos días. Entonces, la presión hace que él pase del estado sólido, del estado gaseoso al estado líquido, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando tenemos el tanque de butano, que es con el que cocinamos en casa, ¿verdad? Si nosotros movemos un tanque de gas de cocina, que nosotros le llamamos tanque de gas comúnmente, nosotros lo movemos y sentimos que está líquido, ¿sí? Es un gas que está sometido a una presión, pero en el momento en que vaya a escapar o salga, ya sale en forma gaseosa, se libera en forma de gas, ¿sí? Porque tiene muchas fuerzas de atracción cuando está sometido a esa presión.
Lo mismo pasa también con los desodorantes aerosoles. Si nosotros los movemos, lo sentimos en forma líquida, pero cuando nosotros liberamos a través del el botoncito para liberar, sale inmediatamente en forma gaseosa. ¿Ok? Dice, las partículas que forman un gas están en continuo movimiento, también me lo dijeron ustedes, ¿sí? Se mueven y se desplazan libremente. Entonces, si yo tengo un gas en un recipiente cerrado, como es este que aparece en la figura, observen que las partículas se mueven de un lugar a otro, chocan entre ellas, chocan entre las paredes del recipiente que los contiene, ¿sí? Cuando las partículas en el estado gaseoso chocan entre sí, se dicen que esos choques son perfectamente elásticos y no hay pérdidas de energía. O sea, se considera prácticamente nula la pérdida de energía que puede existir en estos choques. Se habla de que los choques entre las partículas en el estado gaseoso son choques perfectamente elásticos. ¿Okay? Si nosotros observamos, cuando ella choca con las paredes del recipiente, ejerce una presión, ¿sí? Ejercen una presión contra las paredes del recipiente. Por eso nosotros vemos que si nosotros llenamos un globo de aire, el globo permanece, se siente fuerte, se siente durito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las partículas del gas que están adentro de ese globo están chocando constantemente con las paredes del globo. Entonces, eso le da la firmeza que tiene un globo lleno de aire, ¿sí? Entre las partículas que forman un gas existen espacios vacíos, ¿sí? Entonces, es lo que yo los hablaba. Estos espacios vacíos se conocen, ¿cómo les dije que se llamaban? Espacio intermolecular. Espacios intermoleculares, es correcto. Espacios intermoleculares. Dice, fluyen incluso por aberturas muy pequeñas, ¿verdad? Si nosotros, bueno, si un globo como el globo, como ya les dije, si el globo está lleno de aire y nosotros picamos el globo, puff, explota, se libera todo el aire. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un balón lleno de aire y el balón tiene un hoyito, ¿qué pasa? A través de un hoyito, por muy pequeño que sea, ese aire empieza a escaparse, ¿verdad? Entonces ellos pueden fluir, los gases pueden fluir muy fácilmente a través hasta de hoyitos muy pequeños, ¿ok? Son fáciles de comprimir también, me lo dijeron ustedes, ¿sí? Como la distancia que hay entre las moléculas son muy grandes, se pueden comprimir muy fácilmente. Y aquí estamos el ejemplo que habíamos puesto hace un rato de la jeringa, ¿sí? Que si el émbolo lo empujamos, ellas se pueden comprimir mucho porque tienen muchos espacios intermoleculares entre las partículas. Son fáciles de expandir, así como se había dicho pues que se comprimen fácilmente, también se expanden fácilmente, se difunden muy fácilmente. Aquí observemos pues cuando se llena un globo, ¿verdad? Muy fácilmente el aire que estamos depositando dentro del globo pues se va expandiendo. Dice, no todas las moléculas se mueven a la misma velocidad, ¿sí? Tienen distintas velocidades. Observemos aquí tenemos 3 moléculas y ahí nos representan la velocidad con que se mueve una y otra. ¿A qué creen ustedes que puede influir en la velocidad que tienen los gases para moverse? La temperatura. ¿Sí? ¿Otro? Densidad. ¿Está relacionado? La colisión entre ellas. El tamaño también, el tamaño,
¿sí? El tamaño que tienen las partículas, pues también va a determinar la velocidad. Entre más pesada sea un gas, ¿sí? Pues le va a costar más trabajo moverse que aquel gas que sea muy liviano, que tenga poca masa. Entonces el tamaño, la masa va a influir en la velocidad de difusión. Perdón, la velocidad de movimiento. Dice, los gases se difunden en el aire rápidamente, ¿sí? ¿Debido a qué? A que no hay fuerzas de atracción. Es como si ustedes están en una habitación o están en su casa y ustedes riegan un poquito de perfume o de desodorante ambiental. Ustedes van a notar que en el espacio más lejano, ustedes luego van a percibir, al ratito que ya se hizo la difusión, ustedes van a percibir ese olor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se difunden muy rápidamente en los espacios, en el ambiente. Dice, oponen resistencia al movimiento de los cuerpos. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que los gases son materia. El gas tiene masa, el gas ocupa un volumen. Entonces, por esa razón, oponen resistencia al movimiento de los cuerpos. ¿Cómo lo vemos? Bueno, cuando afuera, vamos a decir, esté soplando el aire, usted mire la imagen, coloque un pedazo de papel y usted va a sentir cómo opone resistencia, ¿verdad? Al movimiento del cuerpo, ¿ok? Ayudan a la transmisión del sonido, ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Los sonidos se escuchan o se transmiten a través del aire. Se consideran fluidos debido a que pueden desplazarse, ocupan el máximo volumen del recipiente que los contiene. Ya lo habíamos dicho, los gases, pues el volumen de un gas está determinado por el recipiente que contiene a dicho gas. Poseen masa, lógicamente, son materia, ¿sí? Dice las masas que poseen son pequeñas, pero tienen masa. Ocupan un volumen, ejercen presión, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Los choques contra las paredes del recipiente que los contiene ejercen una presión. Miren, cuando hablamos de gases tenemos que tener en cuenta dos tipos de presión. La presión que se le ejerce a un gas, que se conoce como la presión externa, y la presión que ejerce un gas, que viene siendo la presión interna. Por ejemplo, en este globo hay una presión que es ejercida por las partículas del gas a las paredes del recipiente que contiene el globo. Esa es la presión interna, esta es la presión que ejerce el gas. Pero yo le puedo ejercer una presión al gas, una presión externa. Si yo le coloco la mano a este globo aquí, ¿qué va a pasar con ese globo si yo le ejerzo una presión con mi mano? ¿Qué creen ustedes que pasa? Se deforma. Se deforma. ¿Qué pasa con las partículas adentro? Las partículas adentro, los espacios intermoleculares se van a disminuir, se van a hacer más pequeños porque yo le estoy ejerciendo una presión al gas. Entonces, esta presión que se ejerce afuera, se le ejerce un gas, se conoce como presión externa y es la presión que se le ejerce a un gas. La interna es la que ejerce el gas contra las paredes del recipiente, porque recuerden que él ocupa todo el recipiente que lo contiene. Si el recipiente que contiene un gas es abierto, ese gas se difunde, se libera rápidamente, ya también lo aprendimos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿Estamos claritos entonces con las características que tiene la materia en el estado gaseoso? Vamos a ver ahorita
Vamos a entrar ahorita entonces a estudiar las leyes que rigen el comportamiento de los gases. ¿Ok? Aquí tenemos, este diagrama se los había pedido yo también a ustedes en la actividad previa, ¿verdad? Cómo estaban distribuidas las partículas en el estado sólido, líquido y gaseoso. Nosotros sabemos que existen otros estados de agregación de la materia, ya lo vimos al inicio del año, ¿verdad? Pero que no son estados tan comunes, no han sido tan estudiados y pues los más comunes es el estado en que vamos a encontrar la materia sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Y los estudiamos y podemos hacer una comparación entre uno y otro. Observemos, por ejemplo, aquí cómo están organizadas las sustancias en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Esta distribución hace que cada uno de los estados tenga sus características propias. Aunque la materia no cambie en su composición, cambie solamente de estado, pues se comporta de forma diferente debido al agrupamiento que tienen esas partículas. Si nosotros observamos, el estado líquido es un estado intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Entonces, esto permite que un líquido pues, pueda fluir, que yo pueda traspasar agua de un recipiente a otro, ¿sí? Que no tengan forma definida, pero sí van a tomar un volumen definido, etcétera. Resumiendo, pues lo que acabamos de aprender de los gases, podemos decir que los gases no tienen ni forma ni volumen propio, que las moléculas se mueven libremente y al azar, ocupando todo el volumen a su disposición, que se pueden comprimir y expandir, que tienen baja densidad. Cuando hablamos de baja densidad, estamos haciendo una comparación entre el estado sólido y el estado líquido. Recordemos que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Entonces, si un gas ocupa mucho volumen, porque estamos diciendo que él se expande, que él ocupa todo el volumen del recipiente que los contiene, eso hace que la densidad sea más baja en comparación al estado líquido y al estado sólido. Todos los gases se comportan de manera similar frente a los cambios de presión y de temperatura. Importante que conozcamos que las sustancias gaseosas a temperatura ambiente que vamos a encontrar en forma monoatómica son los gases nobles. Ya hemos hablado de los gases nobles. Los gases nobles son aquellos que tienen, se encuentran ubicados en la tabla periódica en el grupo 8A, lo que me indica a mí que tiene 8 electrones de valencia y hace que ellos sean muy estables. Yo les he comentado a ustedes la palabra noble, ¿de dónde viene? Gases nobles, Creo que no, profe. gases No, profe. nobles, gases inertes. Bueno, la palabra noble viene de nobleza, ¿sí? Vamos a decir, ellos son la realeza de la tabla periódica, son los gases nobles, los que se encuentran en el grupo 8A, en la última columna de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque para que una sustancia sea estable tiene que tener 8 electrones alrededor, cumplir la ley del octeto, la mayoría. El hidrógeno y el helio cumplen la ley del dúplex, con 2 electrones ellos son estables. Entonces, ¿qué sucede? Como la mayoría de los átomos no tiene esa cantidad de electrones alrededor, ellos forman compuestos para que alrededor tengan 8 electrones, ya sea que ganen, pierdan electrones o los compartan. Los gases nobles, como tienen 8, ellos están solitos, ellos no se relacionan, ellos no forman compuestos químicos solos, ¿sí? Para yo hacer reaccionar un gas noble, tengo que hacerlo a través de un laboratorio. En la naturaleza, ellos están de forma monoatómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy estables. Entonces, por esa razón, cuando yo trabajo con ellos, yo no les tengo que poner un 2. En cambio, lo que es el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, cuando ellos están en la naturaleza están así en forma diatómica. Para poder ser estables, ellos comparten electrones, ¿sí? Comparten electrones para tener alrededor los 8 electrones que los hace estables, ¿ok? Otras moléculas diatómicas tenemos el cloruro de hidrógeno, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno.
También existen gases en moléculas triatómicas como el dióxido de carbono, el oxígeno, el dióxido de azufre. Tenemos tetraatómicas, o sea que tienen 4 átomos, ¿sí? Trióxido de azufre, amoníaco. Tenemos la poliatómica, el metano, el hexano, ¿sí? Son moléculas de tipo poliatómicas que tienen de 5 o más átomos unidos. ¿Qué magnitudes se necesitan para definir el estado gaseoso? Para definir un estado gaseoso necesitamos conocer 4 magnitudes: temperatura, presión, volumen y masa. ¿Okay? Con ellas son las que vamos a trabajar en las leyes de los gases. La escala de temperatura, pues podemos rapidito, ¿verdad? La escala Celsius, que va de 0 a 100 grados, ¿sí? Tomando como referencia el punto de fusión del agua, que es 0 grados, punto de ebullición, que es 100 grados. La escala Fahrenheit, que va de 32 a 212. Y por ahí, por favor, cópienme esta ecuacioncita que está aquí en el cuadrito rojo, ¿sí? Que me va a permitir a mí hacer conversiones. Cuando a mí me dan una temperatura en grados Fahrenheit y yo necesito convertirla a Celsius, pues voy a utilizar esta ecuación que tengo aquí. Les agradezco que la copien. La escala Kelvin es la escala absoluta, es la escala que se maneja en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Aquí esto es un error, a la escala Kelvin no se le pone grados, ¿sí? Equivale a 273 Kelvin, que sería el punto de fusión del agua, y llega hasta 373 Kelvin, que sería el punto de ebullición del agua. Escríbame en esta ecuación, por favor, que me va a ayudar a hacer conversiones de grados Celsius a Kelvin. ¿Ya? ¿Listo? Listo, profe. Bien. Presión, las unidades de presión que vamos a estar utilizando, por favor, cópienme en esto que está aquí. Listo, profe. Ok. Bueno, aquí nos explican un poquito, ¿no? Los diferentes aparatos que se utilizan para medir la presión, que es el manómetro. Hay de 2 tipos: manómetro de extremo abierto, extremo cerrado. Y vamos a entrar a donde queremos entrar, a estudiar las leyes que rigen el comportamiento de los gases. La primera ley que vamos a estudiar es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos relaciona 2 variables, que es volumen y presión. Dice, el enunciado de la ley de Boyle establece que la presión de una cierta cantidad de un gas ideal, cuando se encuentra a temperatura constante, es inversamente proporcional al volumen. ¿Okay? Tenemos aquí volumen y presión. Cuando la temperatura es constante, la temperatura no cambia.
La ley de Boyle dice que el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a la presión que se le ejerce a dicho gas cuando la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la temperatura no cambia, cuando la temperatura es la misma. Vamos a verlo. Tenemos aquí, para condiciones iniciales, yo tengo un gas, este es un gas que está contenido en un recipiente herméticamente sellado. Este gas tiene un volumen 1, que es este que tenemos aquí, y sobre ese gas se colocó una pesita que ejerce una presión a ese gas. Esa presión que ejerce la pesita al gas es una presión externa o una presión interna. Una presión externa. Externa. El gas adentro está ejerciendo una presión interna contra las paredes del recipiente, ¿verdad? Pero esta pesita está ejerciendo una presión a el gas. Dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión si la temperatura no cambia. Nosotros sabemos que si aquí hubiese un aumento de la temperatura, ya ustedes me lo dijeron, al aumentar la temperatura aumenta el movimiento. Y si aumenta el movimiento, lógicamente, la presión interna del gas también va a aumentar. Entonces, aquí la temperatura permanece constante, ¿sí? Si yo a este mismo gas que tengo en este recipiente le coloco otra pesita, o sea que ya voy a ejercer otra presión, observen qué sucede con el volumen del gas. Observen, este es el volumen de este gas. Este es el volumen de este gas. ¿Qué pasa con el volumen del gas? Se comprimió. Correcto, el gas se hizo, el volumen disminuyó. Entonces, al aumentar la presión, el volumen disminuye. O sea que son inversamente proporcionales, ¿sí? El volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Inversamente proporcional. Si yo quiero convertir esta proporcionalidad en ecuación, tengo que agregar una constante de proporcionalidad y ya la convertí en una ecuación química. Si nosotros hablamos que tenemos condiciones iniciales y finales, la constante no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de condiciones iniciales, voy a hablar de volumen 1, constante 1, presión 1. Y si hablo de finales, voy a hablar de volumen 2, constante 2, presión 2. Y si yo despejo la constante 1 de aquí, me queda igual a volumen 1 por presión 1. Y si yo despejo la constante 2 de acá, es igual a volumen 2 por presión 2. Y como ellas son constantes, yo puedo decir que la constante 1 es igual a la constante 2, o sea que volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Y de aquí nace, ¿sí? De aquí nace esto que vemos acá, que es la ecuación matemática para la ley de Boyle, donde me dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen, muchachos? Disminuye. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Muy bien.
Aquí tenemos un ejemplo de un problema de la ley de Boyle. Dice, una muestra de oxígeno ocupa un volumen de 10 litros. Aquí tenemos volumen de 10 litros bajo una presión de 790 toros. ¿A qué presión, o sea, me están pidiendo calcular la presión 2, a qué presión debería de ocupar un volumen de 13,4 litros si la temperatura no cambia? Si me hablan que la temperatura no cambia, es constante, y estamos relacionando presión y volumen, pues tenemos que utilizar la ley de Boyle para desarrollar este problema, ¿verdad? De la ecuación presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, despejamos presión 2, que es la variable que me falta, y la voy a buscar. Reemplazo la presión 1, que es la que me da el problema, por el volumen 1, aquí está, entre el volumen 2, y de esta forma litros y litros se cancela y ya yo puedo obtener la presión 2. ¿Alguna pregunta con este tipo de problemas? No. Ok. La segunda ley que vamos a ver de los gases es la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles nos relaciona el volumen con la temperatura, ¿sí? Cuando la presión permanece constante. Dice esta ley que a presión constante, cuando la presión no cambia, una cierta cantidad de gas ideal aumenta el volumen en forma directamente proporcional a la temperatura. O sea que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. Haciendo la comparación en condiciones iniciales y condiciones finales, observemos acá. Vamos a decir que estas son las condiciones iniciales y estas son las condiciones finales, ¿sí? Observemos en este diagrama, tenemos un gas, ¿sí?, sometido a una temperatura. En este caso nos indica que la temperatura que tiene el gas es aproximadamente como de menos 100 grados Celsius, ¿sí? Es la temperatura que tenemos aquí. Observen que se ejerce una presión, ¿sí? Y este es el volumen que ocupa ese gas a esa temperatura. Si nosotros contamos las partículas que tenemos aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 partículas, ¿sí? Y si nosotros observamos el mismo gas con la misma cantidad de partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que no aumenta la cantidad de partículas, la masa se mantiene. Si a este mismo gas le aumentamos la temperatura, observemos que la temperatura está aproximadamente aquí como a 75 grados Celsius, aumentó de menos 100 a 75 grados Celsius. ¿Qué pasa con el volumen que ocupaba ese gas? Ese volumen aumentó. ¿Quién me puede decir por qué creen que ese volumen aumentó? Observen que la presión se mantiene la misma, ¿sí? No hay aumento de presión, la presión que se ejerce es la misma, pero el volumen del gas aumentó. ¿Me pueden decir por qué creen ustedes que el volumen del gas aumentó? Por la temperatura. La temperatura subió. ¿Qué hace que la temperatura, qué hace que al aumentar la temperatura el volumen aumente? Aumenta la Se ponen temperatura. gas. La energía Cuando la cinética de las temperatura, partículas aumenta, tienen mayor movimiento y al tener mayor movimiento, ¿sí?, hacen que los choques
sea más rápido entre las paredes y hace que el volumen se expanda, que el volumen aumente. Observemos que aquí lo que permanece constante es la presión. Entonces decimos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión es constante. Pero además de la presión constante, tenemos otra constante, que es el número de moles. El número de moles no cambia. Tenemos la misma cantidad que tenemos aquí en las condiciones iniciales, las tenemos en las condiciones finales. Si queremos convertir en ecuación, agregamos una constante de proporcionalidad. Y si hablamos de las condiciones iniciales, hablamos de volumen 1, constante 1, temperatura 1. Y si hablamos de las finales, volumen 2, constante 2, temperatura 2. Si despejamos la constante 1, me queda volumen 1 entre temperatura 1 y la constante 2, volumen 2 entre temperatura 2. Por ser constantes, las podemos igualar y tenemos que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Cuando la presión es constante y también el número de moles no cambia. Esto que tengo aquí es la ecuación matemática, es la misma de acá, la ecuación matemática para la ley de Charles. ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver el ejemplo. Dice, una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados Celsius. O sea que el volumen 1 es 117 mililitros y la temperatura 1, 100 grados Celsius. ¿A qué temperatura? Miren, me están pidiendo temperatura 2. Debería el gas ocupar 234 mililitros si la presión es constante. Si me están hablando de que hay una variación de volumen y temperatura, presión constante, ok, yo sé que esta es la ley de Charles que me relaciona volumen y temperatura. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Cuando voy a hacer problemas de las leyes de los gases, la temperatura tiene que estar expresada en temperatura absoluta, en grado Kelvin, ¿sí? Entonces, como a mí me están dando la temperatura en grados Celsius, yo voy a convertirla a grados Kelvin. Recuerdan que les dije que copiaran la ecuación. Los grados Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Entonces, por eso aquí vemos que suman 100 más 273 es 373 Kelvin. De la ecuación volumen 1, temperatura 1 igual a volumen 2, sobre temperatura 2 voy a despejar temperatura 2 y me queda temperatura 1 por volumen 2, vamos a poner aquí 2, entre volumen 1. Reemplazo los valores, volumen 2, que es 234, por la temperatura 1. Voy a colocar la que convertí en Kelvin, entre el volumen 1, que es 117 mililitros, mililitros y mililitros se van, y entonces aquí ya tengo la temperatura en grados Kelvin. ¿Ok? Observen que aquí hicieron una conversión para transformarla a grados Celsius. Eso no es necesario, a menos que el problema me lo pida. Yo hago la transformación a Celsius, pero pude haberla dejado en grados Kelvin. Ahora, si quiero comparar, ¿sí?, la ley de Charles, también puedo, pues, hacerlo en grados Celsius, comparar los grados Celsius, ¿sí? La temperatura inicial era de 100, la final era de 473 grados Celsius. Si yo hago la comparación, el volumen inicial debió de ser menor porque a menor temperatura, menor volumen. De acuerdo a la proporcionalidad. ¿Pregunta? Ok, vamos a ver la siguiente ley.
La siguiente ley es la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Esta ley me relaciona la proporcionalidad que existe entre la presión y la temperatura. Pero aquí hablamos de la presión interna que ejerce un gas de acuerdo a la temperatura, ¿sí? La ley de Gay-Lussac me relaciona presión y temperatura cuando el volumen es constante, cuando el volumen no cambia. Permítame. Ok. Vamos a ver aquí entonces. Dice, a volumen constante, cuando el volumen no cambia, una cierta cantidad de gas, cierta cantidad, o sea que el número de moles tampoco cambia, aumenta la presión en forma directamente proporcional a la temperatura. O sea que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si la temperatura disminuye, disminuye la presión. Vamos a observarlo aquí en estas condiciones. Vamos a llamar estas condiciones iniciales y estas, inicial 1 y 2. Condiciones iniciales y condiciones finales. Observen aquí. Aquí tenemos cierta cantidad de gas, ¿sí? Cierta cantidad de gas sometidos en un recipiente que tiene un volumen constante. El volumen ese no cambia porque es un recipiente de cristal, ¿verdad? Permítame un segundo. Bien, chicos, les decía, tenemos condiciones iniciales y tenemos condiciones finales. Tenemos un recipiente rígido porque es de vidrio, no cambia. Si observamos la cantidad de átomos o moléculas que tenemos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso no cambia. Volumen constante, número de moles constante. Este volumen no va a cambiar. El gas sabemos que ocupa todo el recipiente del volumen. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos este gas sometido a un bol con hielo, ¿verdad? Temperatura muy fría.
Y acá tenemos sometido este mismo bol a una temperatura pues caliente. Aquí tenemos agua hirviendo, aquí tenemos agua fría, congelada, ¿sí? Entonces, aquí podríamos decir que la temperatura pues es de 0 grados Celsius y aquí podríamos decir que es de 100 grados porque está bullendo, ¿sí? Está bullendo el agua. Entonces, si nosotros observamos qué va a pasar con las partículas aquí, como están frías, la energía cinética de las moléculas cambia. Entonces, ellas se van a mover un poco más lento. Los choques con las paredes del recipiente va a ser más lento. Y si con un manómetro medimos la presión, observemos que la presión que tenemos aquí es de una atmósfera. En cambio, como estas partículas se calientan porque están sometidos a una temperatura más alta, ¿qué va a pasar? Tienen mayor energía cinética, van a chocar más rápido con las paredes del recipiente, van a ejercer una mayor presión interna a las paredes del recipiente y si medimos la temperatura, observamos que la temperatura es mayor, lo que quiere decir que la presión que ejerce un gas, la presión interna que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión que ejerce ese gas. Entonces, de aquí es que nace la proporcionalidad. Como ya vimos en antes y les expliqué, cuando tenemos condiciones iniciales y finales, ¿verdad? Si esto lo convertimos a una ecuación, agregamos una constante de proporcionalidad, para si tenemos condiciones iniciales y finales, voy a obtener que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2 y esta es la ley conocida como la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, continuamos. No, por mi parte, profesor. Ejemplo que tenemos acá. Tenemos la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atmósferas. Y la temperatura es de 20 grados Celsius. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende, o sea, sube a 55 grados Celsius. ¿Qué presión tendrá el aire en la rueda? ¿Ok? Recuerden que les dije, todos los problemas de los gases ideales vamos a manejarlos en temperatura absoluta. Así es que lo primero que voy a hacer es transformar los grados Celsius a grados Kelvin. Bien. Mi pregunta es, si la temperatura 1 es de 20 grados Celsius y la temperatura 2 es de 55 grados Celsius, ¿qué yo tengo que esperar de la presión 2? ¿Va a ser mayor o menor que la presión 1? ¿Cómo? Va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar. Entonces, aquí, a ver, váyanme en dictando, más 273, ¿cuánto da? 293 Kelvin. Aquí. 328. 300. 28. 28. Gracias. Ok, tenemos que la ecuación sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Despejo presión 2 y sería igual presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Reemplazo los valores, 2,5 atmósferas entre la temperatura 2, que es 328 Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 293 Kelvin.
¿Cuánto da la presión 2, muchachos? 2,23. 2,23 atmósfera. ¿Preguntas? ¿Está bien eso, muchachos? ¿Está mal? Tiene que ser Ah, sí, mayor. profe. Puse los valores al revés de las temperaturas. Ok. ¿Cuánto da? 2.8. Profe. Espérame, sí, estoy queriendo borrar. A mí me ha dado ¿Cuánto? 2,79, profe. Ok, 2,79, 2,8. Aquí como nos están dando con dos cifras significativas, podemos expresarlo con 2. Entonces, si observamos, la presión 2 es mayor que la presión 1, ¿verdad? ¿Preguntas? Ok. Siguiente ley que vamos a ver dentro de las leyes de los gases. Tenemos la ley de Avogadro, ¿sí? La ley de Avogadro que nos dice, nos relaciona el volumen con el número de moles cuando permanece constante temperatura y presión. O sea, cuando la temperatura no cambia ni la presión cambia. La ley de Avogadro nos dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos la cantidad de moles en un recipiente, vamos a hacer, este no tiene diagramita, vamos a hacerlo aquí. Vamos a decir que yo tengo un recipiente a una presión, ¿sí? Y tengo otro recipiente a la misma temperatura, vamos a decir que este es 20 grados Celsius y este lo tengo a 20 grados Celsius, no cambia. ¿Qué sucede? Si yo aquí tengo 4 partículas de un gas, ¿verdad?, que se encuentran a la misma presión y a la misma temperatura, ocupan este volumen inicial, que es el volumen 1. Pero si yo a este recipiente le agrego más partículas a la misma presión y temperatura de la primera, ¿qué va a pasar con el volumen? Se expande. Entonces, las partículas van a ocupar mayor volumen. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de partículas. Entonces, a mayor cantidad de partículas, mayor volumen. Entonces, esto es lo que me relaciona a la ley de Avogadro. Me dice que el volumen va a ser directamente proporcional al número de moles y puedo establecerla para condiciones iniciales y para condiciones finales. ¿Sí? Teniendo en cuenta que no cambia la temperatura y que la presión tampoco cambia. Un dato importante y que ya ustedes lo saben, que en condiciones normales, ¿sí?, el volumen de un gas, de un mol de un gas, es igual a 22,4 litros. ¿Sí? Entonces, esto se da en condiciones normales para los gases ideales. El volumen molar, que lo conocemos como 22,4 litros. Vamos a hablar ahora de las combinaciones. ¿Qué sucede cuando se combinan todas las leyes de los gases? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hablar ahora de la ecuación general del gas ideal. La ecuación general del gas ideal la utilizamos, ¿sí?, mucho en los problemas de las leyes de los gases
Cuando me dan una sola condición, cuando no tengo condiciones iniciales y finales, sino cuando yo tengo sometido un gas a unas mismas condiciones. Si nosotros observamos, esta proporcionalidad es la de la ley de Boyle, que me dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles me dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y la ley de Avogadro me dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Si yo uno estas tres en una sola, voy a obtener esta proporcionalidad. Volumen es directamente proporcional al número de moles con la temperatura e inversamente proporcional a la presión. De la combinación de todas las leyes, ¿sí?, me nace esta proporcionalidad. Si yo quiero convertir esta proporcionalidad a una ecuación, ¿qué tengo que hacer? Agregar una constante de proporcionalidad, ¿ok? Que en el caso de los gases, esa constante se conoce como R, que es la constante de proporcionalidad en los gases, ¿sí? Y si yo paso la presión para este lado de acá, me queda la ley, la ecuación general, que dice que presión por volumen es igual a nRT. Y esta es la ecuación general del gas, gas ideal. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vimos de dónde nace? Chicos. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. Ok. Los valores con los que se maneja la constante universal de los gases, que es R, ¿sí?, son estos que están aquí. Nosotros vamos a buscar 0,0821, esta redondeada a 21, ¿sí? Copien, por favor, estos valores, son los valores para R, de acuerdo a las diferentes unidades de medición. Cópienme esos valores. Listo, profe. A ver, parece, profe, un momentito. Okay. Profe, ¿cuándo puedo volver a explicar esta diapositiva? Es que se me cayó el internet y me perdí la explicación. ¿De cuál? De la constante universal de los gases. Es esa que está puesta. Sí, pero, o sea, no escuché nada de lo que usted dijo referente a eso. O sea, no sé qué hacer con eso. Ok, que esa es la constante de los gases de la ecuación la ecuación del gas ideal. Esta que está aquí, ¿eso lo viste? Que de la combinación de estas tres leyes sale la ecuación general del gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT.
Muchos explican esto en secundaria. Pavo, ratón. ¿Así les explicaron a ustedes? Pavo igual a ratón. Sí, profe. ¿Ok? Ratón. Las consonantes, ¿verdad? Pavo igual a ratón. Pero bueno, aquí ya no estamos para eso. Estos son los valores que tienen que copiar, Alejandro, de la constante de los gases. La que más vamos a utilizar es la primera. Profe, pero en la primera es 0,0821. 0,0821. Dale, profe, gracias. ¿Ya? Ok, vamos a ver aquí este ejemplo. Dice, ¿cuál es el volumen de un globo que se llenó con 4 moles de helio? Observemos aquí, número de moles, 4,0 moles de helio. Cuando la presión atmosférica la presión era de 748 torr y la temperatura 30 grados Celsius. Me están pidiendo calcular el volumen. Si nosotros observamos en este problema no tenemos condiciones iniciales ni condiciones finales, ¿sí? Solamente tenemos una presión, una temperatura, un número de moles. Aquí voy a utilizar la ecuación del gas ideal, presión por volumen, es igual a nRT. ¿Quiénes van a determinar las unidades de medida? El valor que tiene la constante. Como la constante, vamos a utilizarla de 0,0821 litros por atmósferas sobre mol por grados Kelvin. Las unidades de medida que yo tengo que tener son estas, litros, ¿sí? El volumen me lo van a dar en litros. La presión la tengo que tener en atmósfera. Observen que aquí la tengo en torr. ¿Qué hago? La convierto a atmósfera. Al inicio les dije que copiaran esos factores de conversión. Una atmósfera tiene 760 torr. Observen que yo se los di al inicio cuando estaba explicando las leyes de los gases. Y eso ya me da a mí las atmósferas. ¿Ok? El número de moles tiene que estar en mol. Aquí está. Y la temperatura en Kelvin, como me la dan en grados Celsius, yo la transformo a Kelvin, le sumo 273 y ya son 303 Kelvin. Profesora, tengo una pregunta. Permítame, despejo volumen y es igual a nRT sobre la presión, reemplazo todos los valores, mol con mol se van, Kelvin con Kelvin se van, atmósfera con atmósfera y me va a quedar en litros. Dígame. Lo de Thor, usted lo transformó y no pude verlo. No lo entendí. Ok. Esto, observe sus apuntes. Cuando iniciamos a ver las leyes de los gases, yo se los di. Aquí están.
Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, igual a 760 torr. Es la que más se utiliza. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, reemplazo todos los valores que me da el problema y me dan en litros. Fíjense si está correcto, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos a ver ahora la ecuación de estado. La ecuación de estado nace de esta ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT. Pero ahora sí, cuando tengo estados inicial y estado final. ¿Sí? Es lo que conocemos como la ley combinada de gases. Manteniendo como constante el número de moles. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de moles en el estado al inicio y al final no cambian. Son las mismas. Entonces, de la ecuación del gas ideal, presión por volumen es igual a nRT. Si yo tengo condiciones iniciales y si tengo condiciones finales y tengo que el número de moles no cambia y el valor de la constante pues tampoco va a cambiar, es una constante que ya establecimos, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Voy a tener condiciones donde presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Sí? Esto cuando tengo que cambia presión, cambia volumen y cambia temperatura. Nace esta ecuación que se conoce como la ecuación combinada de los gases. ¿Ok? Cópienla. ¿Ya? Sí, profe. Ok, vamos a ver un ejemplo aquí de un problema, el cual utiliza la ley combinada. Tenemos Me felicitaron por tocar las plantas. Y estaba llorando en ese momento, así que es un loco. Cuando Ángel me hizo... Bien. Dice, los neumáticos de un coche deben de estar a una presión de 1,8 atmósferas. Presión, aquí está 1,8 atmósferas a 20 grados Celsius. ¿Sí? Con el movimiento se calientan hasta 50 grados Celsius. Aquí está la temperatura 2, 50 grados Celsius. Pasando el volumen de 50 a 50,5 litros. ¿Cuál es la presión del neumático tras la marcha? O sea, me están pidiendo la presión 2. Observemos. Me están dando que tengo un volumen inicial de 50 litros que ejerce, el gas ejerce una presión de 1,8 atmósferas y se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius, que eso viene siendo igual a 293 Kelvin. Y en condiciones finales, el volumen aumentó de 50 a 50,5. Me están preguntando la presión 2 y me están dando la temperatura 2, que al convertirla a Kelvin es 323 Kelvin.
¿sí? ¿Qué ecuación voy a utilizar? Bueno, si tengo cambio de volumen, presión y temperatura, tengo que utilizar la ecuación combinada de los gases, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Despejo la presión 2, que es esta que está aquí, y sería presión 1, volumen 1 por temperatura 2 entre volumen 2 por temperatura 1. Reemplazamos los valores, litros con litros se van, Kelvin con Kelvin, y debe dar 1,964 atmósferas. Por favor, rectifiquen si es cierto. Sí, profesora. Bien, esa es la ley combinada. Aplicaciones de las leyes de los Profe, gases. hay un momentito yo. Gracias. Sí, tranquilo, tranquilo. Está listo, profe. Gracias. Bien. Aplicaciones de la ley de los gases ideales. Con esta ecuación del gas ideal, este, como digo yo, es un cuero que da para muchas correas. Podemos buscar muchas cosas, ¿sí? Esto no debería yo de explicarlo, pero pues lo voy a hacer para que ustedes tengan idea. Aquí hay muchas variables que podemos relacionar. Por ejemplo, yo sé que el número de moles, ¿a qué es igual el número de moles de una sustancia, muchachos? Número de moles me relaciona la masa entre la masa molar de una sustancia. Es igual al número de moles, ¿sí? Si aquí número de moles igual a masa sobre masa molar. Densidad es otra relación que puede estar explícita en esta fórmula. ¿A qué es igual a la densidad, muchachos? ¿Qué variable relaciona densidad? Masa entre volumen. Masa entre volumen. ¿Ok? Masa entre volumen es otra, otra variable que puedo yo estar relacionando con esto. Si densidad es igual a masa entre volumen y yo necesito calcular volumen o yo despejo volumen de esta ecuación, volumen es igual a ¿qué? A masa sobre densidad, ¿sí o no? Despejándola de la ecuación de densidad, vayan viendo, volumen es igual a masa sobre densidad, es lo que yo tengo aquí. Si a mí en un problema no me dan el volumen, pero me dan la masa y me dan la densidad, yo los puedo reemplazar aquí, ¿sí? En vez de volumen, reemplazo masa y densidad, ¿sí? Y si a mí el problema me pidiera densidad, yo lo puedo obtener con esta ecuación, despejando la densidad de aquí. O si me pidiera la masa, yo la pudiera obtener despejándola de aquí. ¿Ok? Observemos, por ejemplo, acá. Si
Si el número de moles, ya les dije que es igual a la masa entre la masa molar, y yo de esta ecuación tengo masa entre densidad, y me piden calcular la masa molar de un compuesto, la masa molar, si yo la despejo del número de moles, va a ser igual a masa entre número de moles. ¿Ok? ¿Qué es esto que yo tengo aquí? Masa entre número de moles es lo mismo que masa molar. O sea que yo pudiera buscar esta M, que es la masa molar. Si yo la despejo, la presión pasa para acá y la masa molar sería igual a la densidad por la constante de los gases, por la temperatura, entre la presión. Entonces son muchas variables yo puedo calcular conociendo esta ecuación, que es la ecuación del gas ideal. Cópienlo, por favor. ¿Ya? De mi parte sí, profesora. Vamos a explicar ahora cuando tenemos mezcla de gases. No recuerdo la primera asignación hasta donde. Permítame algo. No recuerdo si la primera asignación hasta dónde llega, pero bueno, vamos. Vamos a seguir. Voy a seguir explicando.
porque de todas formas, si ahorita los pongo a trabajar, ya el tiempo no les va a alcanzar para hacerme la asignación esa. Vamos a seguir explicando la ley, la mezcla de gases por la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales, ¿sí? Esta ley se aplica para cuando tengo una mezcla de gases, ¿sí? Dice, la presión parcial, cada componente de una mezcla de gas ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviera solo en un recipiente. Observemos aquí las imágenes que tenemos, las imágenes A, imagen B, imagen C. En la imagen A tengo yo un recipiente de 5 litros a 20 grados Celsius, ¿sí? En la B tengo un recipiente de 5 litros a 20 grados Celsius. Y en la imagen C tengo el mismo volumen, la misma temperatura que tengo en A, en B y en C. En el diagrama 1 tengo hidrógeno. ¿Qué cantidad de moles tengo? 0,5 moles. Ese hidrógeno ejerce una presión de 2,4 atmósferas. Es la presión que está ejerciendo ese hidrógeno. ¿Ok? Esto aquí no me interesa mucho. No sé por qué lo ponen, porque realmente la presión es la presión que está ejerciendo el hidrógeno aquí. Y bueno, esto lo ponen para contrarrestar la presión del gas, ¿sí? En la imagen B tengo 1,25 moles de helio y ese helio ejerce una presión de 6, atmósfera. Observen que aquí les colocan para que se mantenga el mismo volumen. Si yo agarro el gas A y el gas B, o sea, el hidrógeno y el helio, y los coloco en un mismo recipiente, con un mismo volumen, a una misma temperatura, ¿qué presión van a ejercer los gases? Pues la presión que ejercen los gases es la suma de la presión del gas hidrógeno cuando estaba solo, más la suma de la presión del helio cuando estaba solo, que sería 8,4 atmósferas. Si yo sumo 2,4 más 6 atmósferas, me da 8,4. ¿Cuál es la cantidad de moles totales que voy a tener? La suma de los moles que tengo de hidrógeno más la suma de los moles que tengo de helio. O sea que tengo en total 1,75 moles del gas. ¿Preguntas? Profe, Dígame. ¿cuál era lo que se tenía que sumar para que era 8,4? Las dos presiones, la presión del hidrógeno y la presión del helio. Ah, ok. Y el 1,5 es la suma de la cantidad de gases. Ajá, 1,75 moles es la suma de la cantidad de moles del gas A y del gas B. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok. Bien. Aquí tenemos pues la ecuación de la ley de Dalton. Dice que la presión total de una mezcla de gas va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases que están en la mezcla. Gas A, gas B, gas C. Si hay más gas, pues se suman todas las presiones
de los gases que hay presentes en dicha mezcla, ¿sí? ¿Y cómo yo puedo sacar la presión parcial de un gas? La presión parcial de un gas va a ser igual a la fracción molar del gas por la presión total. X1 es igual fracción molar del gas 1 en la mezcla y PT es igual a presión total PI es igual a presión parcial. ¿Cómo se saca la fracción molar? Fracción molar es igual al número de moles del gas I y NT es igual a números de moles totales. Me avisan cuando terminan de copiarlo. Terminé, bro. Ok, ¿los demás también? Yo sí. Vamos a ver unos ejemplos de problemas de la ley de Dalton. Dice, un contenedor de 10 litros, está volumen 10 litros, contiene permítanme, muchachos. Contiene 0,2 moles de metano. Aquí tenemos los moles de metano, ¿sí? 0,30 moles de nitrógeno. Moles de nitrógeno a 25 grados Celsius. Aquí está la temperatura, 25. ¿Cuál es la presión en atmósfera dentro del contenedor? Me están pidiendo la presión que tengo en el contenedor. Y B, ¿cuál es la presión parcial de cada uno de los componentes de las mezclas de gases? Quiero hacer mención a que ustedes vimos que nosotros ahorita estudiamos diversas leyes de los gases, ¿sí?
Teniendo los conceptos claros, yo puedo desarrollar estos problemas por una o por otra ley. Ahorita vamos a verlo, ¿sí? Por ejemplo, me están pidiendo la presión total. Para calcular la presión total, yo puedo hacerla con la ecuación del gas ideal. Presión es igual a nRT sobre el volumen. Me están dando el volumen total, me están dando la temperatura. El número de moles, ¿cómo lo puedo obtener? Sumando el número de moles totales, sumando todos los moles de las partículas que están en la mezcla del gas, ¿sí? Y de esta forma yo puedo buscar la presión. ¿Cómo lo hicieron aquí? ¿Sí? Reemplazo número de moles, que fue la suma totales, el valor de la constante, el valor de la temperatura, transformado a Kelvin, y lo voy a dividir entre el volumen, que son los 10 litros. Litros y litros se van, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y me queda la presión total. Esta es la presión total en atmósfera. Rectifiquen, por favor. ¿Ya? Profe. Ok. Sí. Vamos a ver otra forma que yo lo pude desarrollar. Esto fue con la ecuación del gas ideal. Lo desarrollé, ya vieron que dio. Me están pidiendo calcular las presiones parciales de cada uno de los componentes. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Igual con la ecuación del gas ideal. Puedo buscar la presión del metano, la presión del hidrógeno y la presión del nitrógeno. ¿Cómo? En vez de sustituir los moles totales, voy a sustituir los moles de metano en la ecuación y ya me da la presión del metano. Hago lo mismo para el hidrógeno, hago lo mismo para el nitrógeno. Si yo rectifico y sumo las tres presiones, recuerden que la presión total es la suma de las presiones parciales. Si yo sumo las tres presiones, miren que me da el mismo valor, en la presión total me da el mismo valor que yo obtuve en el inciso A. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Ok? Otra forma de hacer este mismo problema con la ley de Dalton. Vamos a verlo. Voy a hacérselos acá. ¿Qué dice la ley de Dalton? Que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Sí? Entonces, en el primer problema, nosotros ya obtuvimos la presión total, que era 2,20. Vamos a obtener las presiones parciales por la ley de Dalton. Yo tengo que el número de moles de metano es 0,2 y el número de moles totales es 0,90. Para el metano sería la fracción molar, que es el número de moles del gas, entre el número de moles totales, por la presión total que obtuvimos, que es de 2,20 atmósferas. ¿Cuánto da eso? $0.49. 0.49. Okay. Para el siguiente, que era el hidrógeno, 0,3, era el número de moles.
¿Cuánto da? 0,73. Y el último, que era nitrógeno, 0,4. ¿Cuánto da? 0,97. Si yo sumo las tres presiones, me debe de dar lo mismo. ¿Cuánto da? 2,20 me debe de dar. $2,19. Bueno, aquí algo tuvo que haber pasado en redondeo. El 0.97 es 0.98. 0,98. Ok. Perfecto. ¿Lo vimos? Bien. Tenemos otro ejemplo aquí. Dice, dos tanques están conectados por una válvula cerrada. Tenemos aquí un tanque. Uno. Vamos a decir que aquí está la válvula cerrada. Y aquí tengo el otro tanque. Dos tanques conectados, una válvula cerrada. Cada tanque está lleno con gas, hidrógeno, oxígeno. Uno está lleno con gas oxígeno y el otro está lleno con gas nitrógeno. El primer tanque tiene un volumen de 5 litros, 24 atmósferas de presión, y el tanque del nitrógeno tiene un volumen de 3 litros con 32 atmósferas de presión. Ambos se encuentran a la misma temperatura constante. Cuando se abre la válvula, esta válvula se abre, se mezclan los dos gases. ¿Ok? Dice, después de la mezcla de gas, ¿cuál es la presión parcial que tiene cada gas y cuál es la presión total? ¿Ok? ¿Cuál es la presión parcial y cuál es la presión total? Bien, yo tengo que, para el oxígeno, al inicio el oxígeno tenía una presión de ¿cuánto, muchachos? 2,4 atmósferas. Aquí está, me lo dio el problema. Y tenía un volumen de 5 litros. ¿Ok? Cuando ya se mezclaron, cuando esto se abrió, ¿qué presión tenía el oxígeno? Presión 2. No sé, la desconozco. ¿Cuál va a ser el volumen 2 que ocupó el oxígeno? Bueno, el oxígeno ya ocupó todo porque ellos se mezclan, se difunden rápidamente y ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. Ya esas características las aprendimos, ¿verdad? O sea que si el primer tanque era de 5 litros y el segundo era de 3, el oxígeno ocupa todo el espacio, que sería 8 litros. ¿Qué hago? Con la ley de Charles voy a buscar cuál es la presión 2 que ejerce el oxígeno cuando ya se mezcló se abrió la válvula y ocupa todo el espacio. Despejo presión 2, la presión 2 del oxígeno, reemplazo los valores, la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2, y esta es la presión del oxígeno en la mezcla. ¿Está claro? ¿Sí o no?
o no? Sí. Sí, profe. Para el nitrógeno, bueno, lo mismo. Inicialmente, el nitrógeno tenía un volumen de ¿cuánto? Me dijeron que el tanque que ocupaba el nitrógeno era de 3 litros y la presión era de 32 atmósferas. Profe, ¿Cuándo uno se... con la presión 1 del oxígeno, que puso 2,4 y no es 24. Ah, perdón, es 24, sí, es 24. Bien. El volumen 2 que ocupó el nitrógeno, ¿cuál va a ser? Bueno, cuando se abrió la válvula, el nitrógeno ocupó el volumen que tenía y ocupó todo el volumen, porque es un gas y los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, sería igual la suma de 5 más 3. 8 litros. 8 litros. Y la presión 2, pues es la que no sé cuál va a ser. ¿Sí? La voy a buscar aquí, despejo de la fórmula, y me dio que la presión 2 es de 12, atmósfera. Bien. ¿Cuál es la presión de cada gas y cuál es la presión total? ¿Cuál va a ser la presión total, muchachos? La presión total va a ser la suma de la presión del oxígeno y de la presión del nitrógeno cuando ya se abrió la válvula. ¿Sí? Entonces, la suma de las dos presiones que obtuvimos allá es de 27 atmósferas. ¿Sí? Esa es la presión total de la mezcla. 27 atmósferas. ¿Está claro? El inciso B. Sí, profe. Calcule la fracción molar de cada gas. Recuerden que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Esta ya yo la obtuve anteriormente, la presión que ejerce cada gas. La total también la tengo, así que solamente tengo que despejar de esta fórmula fracción molar. Entonces, la fracción molar para el oxígeno va a ser igual a la presión parcial del oxígeno entre la presión total. Aquí la tengo. 15 entre 27, ¿sí? Y es 0,556. Para el oxígeno va a ser la fracción del oxígeno, que es 12 entre 27. Esa es la fracción molar del oxígeno y la fracción molar del nitrógeno. Si yo sumo la suma de las fracciones molares, tiene que dar 1. ¿Cuánto les da esa suma? 1. 1, ¿verdad? Eso me indica a mí pues que es correcto. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Bien. Ya son las 10:04, vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, mañana vamos a empezar a desarrollar, un taller, ¿sí? El primer taller de gases, lo vamos a desarrollar mañana, y la próxima semana, pues, terminamos de ver el estado gaseoso.